Gracias a todos ustedes por mantenerse en sintonía con Despierta RD en esta jornada especial de 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 9, para llevarles a todos ustedes una panorámica de lo que es el segundo mandato, el segundo año de este segundo mandato del presidente Danilo Medina, haciendo una evaluación, trabajos, reportajes, análisis, comentarios. Ahora tenemos a Alexis La Antigua, viceministro, con quien vamos a conversar precisamente sobre temas de estos 2 años. Hay que decir que el presidente de la República acude al Congreso Nacional solamente los 27 de febrero en la reunión conjunta de las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados, y que solo los 16 de agosto de cada 4 años, entonces ya en una Asamblea Nacional se reúne ahí para tomar juramento. Por eso el presidente hoy no da discurso, no hace nada, pero sí se hace una evaluación y eso queremos evaluar con algunos amigos como Alexis. Viceministro administrativo de la presidencia y encargado de políticas sociales, pero a Caminero le faltó el pedacito decirle amigo entrañable de hace años. No sé tú, pero yo voy de vez en cuando a tomarme ese cafecito. No, él no me invita a mí a tomar café. Te estoy echando aire, como dice. No, oiga, ante todo, muy buenos días a Caminero, a Loregni. Ojo, en función de la equidad, no mencioné primero a Loregni, sino a Caminero, a Loregni, sí, porque yo creo en la igualdad. ¿Y por qué no? Vamos a romper el hielo. Buenos días a todos los amigos televidentes que se fijan en este momento a ver siempre este programa, porque ustedes llevan muchas informaciones, pero Caminero, es que usted no tiene tiempo para ir a beber ese café. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Sácate el espacio. Lo llamamos en ocasiones para ciertas circunstancias, me dice, estoy ahora rumbo a tal sitio. O sea, nosotros estamos con las puertas abiertas, no solamente para atender casos, sino también para los amigos. Sí, y usted está eso yo lo sé. Otra cosa, si no se llaman Carolina, no las contratas. Todas las se llaman Carolina. Sí. No, eso es coincidencia o diosidencias. Yo quiero empezar porque aquí, en estos 2 años de gobierno, en estos últimos 2 años de gobierno de Danilo Medina, bueno, pues apareció la Marcha Verde, un movimiento de presión social, y ellos están quillados. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron una marcha, la Marcha del Millón, y que el lunes pasado el gobierno, supuestamente, esos son los que dicen, porque ellos hablan de bocina, pero también, o sea, se podría decir bocina también de la Marcha Verde, pero bueno, dicen los que defienden la Marcha Verde de que el gobierno amaneció con todos los periódicos, con doble portada para cerrarle y quitarle presencia en los medios a la marcha que se hizo el domingo. Y hablan de bellaquería, y eso es verdad. Oh Dios, y ese término. Sí. No, mire, en honor a la verdad, si ustedes recuerdan cuando vinimos acá a este programa, ustedes nos plantearon que hoy estuviésemos acompañándole a ustedes acá para hacer un balance de los 2 años de gobierno, y nosotros le dijimos, de los 6, porque el gobierno que dirige el presidente Danilo Medina es planificado. Ya nosotros sabíamos y teníamos planificado una serie de pasos que íbamos a dar para dar a conocer y recordarle a la población acciones que en estos 6 años de gobierno ha llevado el presidente Danilo Medina a través de sus distintas organizaciones e instituciones en favor de la gente. Es cierto, el lunes pasado nosotros salimos con una falsa portada en todos los medios, pero ¿por qué optamos por tener una falsa portada y no unas páginas centrales? Sencillo, todavía en la falsa portada nos falta espacio para seguir señalizando y recordándole a las personas todas las acciones que ha venido realizando este gobierno. Yo le voy a plantear algo. Para la gente ya es algo normal la tanda extendida, porque ya llevan más de 4 años con tanda extendida, que se inició el proceso de incluir a los hijos de los que menos tienen en la tanda extendida para darle un desayuno, un almuerzo, una merienda, útiles escolares, vestimenta, lo cual repercute o significa
para cada familia que al menos tenga un niño, un ingreso extra superior a los 7.200 pesos. En muchos casos oscila entre 7.200 a 8.500, dependiendo cómo impacte esa familia. Porque también le dijimos a ustedes que un señor en una comunidad que fuimos a llevar un autobús nos dijo que el presidente y nosotros estábamos equivocados, porque para ellos significaba al mes casi 20.000 pesos, porque ellos solamente tenían que comprar la comida del comedor para él y su esposa. Entonces, por más que ustedes vean, les reiteramos, pueden decir, pueden entonar, pueden virar, y el presidente Danilo Medina y su gobierno estará hasta el último momento que esté al frente de la administración de la cosa pública, trabajando en favor de la gente y para cumplir con los objetivos planteados o el plan de gobierno que nueva vez en el 2016 el pueblo le compró a Danilo Medina. Lo que buscamos es que las condiciones materiales de existencia de todo el pueblo dominicano cada día sea superior, y para eso hay que actuar y ponerse no solamente tapones en los oídos para no escuchar palabras sediciosas o expresiones malsanas, sino también orejeras para poder visualizar hacia dónde queremos llevar la República Dominicana. Y en eso estamos, trabajando día y noche para que cada dominicano, no importa la localidad donde se encuentre, sus condiciones materiales de existencia cada día sean superiores. Por eso ustedes ven que en las zonas más apartadas de la República Dominicana, y de manera muy especial, según el mapa de pobreza, en zonas que están económicamente deprimidas, ahí cada domingo se dirige el presidente Danilo Medina. Y a través de esas visitas sorpresas se ha logrado crear más de 200.000 empleos en favor de esa gente, creando un punto de inflexión, porque a eso ha venido el presidente Danilo Medina, a hacer un gobierno que crea un punto de inflexión, convirtiéndose, como él decía, en un bloque que penetró en el barril de la economía y logró el derrame para tocar cada punto y cada hogar dominicano. Y ahí vamos a seguir trabajando así. ¿Qué le puedes decir, Alexis, tú a la gente? Mira, en las redes sociales vi muchos comentarios de gente que decía, mira cómo el dinero del pueblo, el dinero de nuestros impuestos se utiliza en comprar la voluntad popular, en propaganda política, diciendo cosas que nosotros no vemos. Y presentaban muchas personas, algunos inclusive de la oposición, tengo que decirle, otros que están un tanto apolíticos, pero o que tal vez no se han definido, porque políticos no son, exacto, pero que lo presentaban. Miren las portadas de los periódicos. ¿Qué tú le tienes que decir? Mira. Y sobre todo, Alexis, el tema de la decisión de colocarlas ese día, porque contratar una portada falsa, y quiero decir que una portada falsa es porque la portada del periódico está empezando luego de esa cobertura. Eso existe, eso es un término conocido. Mire, para el que hace promoción. Cayó ese día justamente después de la marcha. Nosotros teníamos un plan de meses. Claro. Eso no es verdad. Y ojo con esto, cada institución tiene un presupuesto que está relacionado con la difusión e información de las acciones. Nosotros también tenemos un presupuesto. Pero ojo con esto, señores, esos no son logros del gobierno. Por eso, mire que no habla de gobierno, son logros de toda la ciudadanía. O es que ustedes no recuerdan cómo se hacían grandes acumulaciones y marchas también por el 4%. Y el presidente Danilo Medina, cuando fue candidato, asumió en la Universidad Católica de Santo Domingo, fue y firmó el pacto de que si él era el presidente, ponía en el año 2013, 2014 en ejecución el 4% para la educación, y planteaba, no hablemos de presupuestos o montos, hablemos de programas. Vamos a dignificar a la gente, vamos a dignificar al pueblo. Y eso es sencillo y llanamente lo que sucede, y vuelvo y le vamos a repetir hoy, es que buscan o quieren orquestar la forma de cómo dañar un gobierno que ha venido a trabajar por la gente, con la gente y para la gente. Un gobierno que está focalizado y pone a las personas en el centro de la toma de las políticas, de las decisiones públicas. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina, como ya hemos repetido y no nos cansamos de repetir, está haciendo un gobierno de inflexión en el cual pone a las personas para hacer diana en favor
de esas personas y sus familias para romper un círculo vicioso de marginalidad y exclusión social y crear un círculo virtuoso de productividad en donde la gente deja de ser y estar en programas de asistencias y pasar a ser autosuficientes, personas con capacidades de crear empleo, personas con capacidades de que sus hijos se sientan dignos y orgullosos de los padres que tienen, personas que vivían en la parte oscura, porque muchos de ellos no sabían leer ni escribir, y por eso el presidente implementó el programa Quisqueya Aprende Contigo. Pero personas, muchas de estas mujeres, madres solteras, que tenemos una tasa muy alta de madres solteras en la República Dominicana, que desgraciadamente no podían ni estudiar, no podían trabajar, porque a muy temprana edad habían sido embarazadas y tenían entonces que atender a sus hijos en casa. Pero qué tétrica era la situación. Personas económicamente deprimidas, atendiendo un nuevo miembro de la familia con una alta tasa de demanda para esa familia y no tenía de dónde conseguir el sustento de ese niño, que ustedes saben que no hay nada más fuerte que el llanto de un niño por necesidad. Y el presidente, ¿qué hace? Instaura, rescata las estancias infantiles. Sí. Miren, en la República Dominicana, hasta la fecha, del CONANI habían 51 estancias infantiles. Hoy tenemos 103 estancias infantiles con el INAIPI. ¿Qué significa eso? Que desde la fundación de la República Dominicana hasta la llegada del presidente Danilo Medina al gobierno, solamente se habían creado 51 y en apenas 6 años fue duplicada más una extra. Estas estancias infantiles, qué bonito. Mire, Alexis, el gobierno tiene muchos logros, sin Bastante. duda. Estamos hablando en materia de agricultura, educación, de salud, en materia de... Pero hay una parte negativa y es la inseguridad. Todo viene en pareja. Falta que el gobierno a partir del 2016, o mejor dicho, en el 16 de agosto, a partir de mañana, inicie planes para reducir esta inseguridad. Mire, nosotros no somos expertos en seguridad, pero sí le podemos decir que hemos ido viendo cambios paulatinos en lo que era el factor de inseguridad. Pero nosotros entendemos que la seguridad como tal debemos verla de forma integral, como un oftalmólogo ve un ojo cuando uno asiste a su centro, de forma integral. Vamos a dilatar y aquilatar la composición social dominicana. Mire. Es un libro de Juan Bosch. Sí. Mire esto. En la República Dominicana hablamos de inseguridad, pero vamos a buscar factores que inciden en la inseguridad, dentro de los cuales tanto el sector productivo como gobierno, como los medios de difusión masiva de información, entiéndase, los canales y medios impresos, emisoras, todos tenemos una gran cuota y tenemos responsabilidad y debemos asumirla. Ustedes que están acá en la televisión saben que a diario se viven proyectando y llevando al seno de la familia grandes centros vacacionales, lujos, a través de los anuncios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que las personas que menos tienen no piensan que también le asiste el derecho de poder estar en esas condiciones? Pero nosotros teníamos un problema ancestral y es que la exclusión social de la República Dominicana tiene una alta tasa que nosotros en este gobierno que dirige el presidente Danilo Medina hemos ido tratando de bajar esa tasa. ¿Por qué? Porque aquellas personas que menos tienen, que son excluidas, si no tienen la ventana para poder insertarse en un medio de producción con capacidad para ellos poder satisfacer sus necesidades de bienes y servicios, van a buscar rutas alternas. Y eso estaban haciendo desgraciadamente nuestros jóvenes, buscando rutas alternas porque ellos querían ver si veían un tenis Nike. Ellos querían ese tenis Nike,
pero no tenían la forma de cómo adquirirlo. ¿Qué ocurre? A través de la formación técnico-profesional, muchos de esos jóvenes han dejado la calle y se están dedicando a prepararse para buscar insertarse a través del Infotep, de insertarse en el mercado laboral. Pero no solamente eso. A través de inglés por inmersión, muchos jóvenes se han insertado para trabajar en call center. Si ustedes se dan cuenta, antes, y lo vamos a tratar de aquilatar en su justa dimensión, no es que ha sido una panacea, pero sí se están haciendo los esfuerzos para eliminar esos males. Antes, en la República Dominicana, a la gente se catalogaba fundamentalmente por su forma de vestir, aplicándole el famoso refrán de que el viajero se conoce por la maleta. Y nosotros entendemos que no necesariamente por la maleta se conozca el pasajero. Hurga un poquito más dentro de él, dale la oportunidad, habla con él, escúchale y te darás cuenta cuál es su interioridad. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la parte de seguridad ciudadana. Aquí se están interviniendo muchos barrios. Mire, a nosotros nos tocó en una área próxima al Gran Santo Domingo, que corresponde a Monte Plata, nosotros llevamos 2 autobuses a una comunidad que por la naturaleza del programa en el que está, nos vamos a reservar el nombre. Y en esa comunidad nosotros recibimos un testimonio de un joven que dijo que en una pasola él se dedicaba a tumbar celulares, pero que gracias al acompañamiento que le están dando, hoy día él dejó de tumbar celulares y gracias a Dios no perdió su vida. Pero a lo que él más gracia le da es que él dice que él, gracias a Dios, según su historia, nunca tuvo la necesidad de utilizar una arma de fuego ni arma blanca para obtener un celular. A ese joven hay que darle oportunidad de que se inserte en una vida productiva, porque a veces no solamente es la carencia económica, sino la influencia del medio en el que se desenvuelve. Por eso la educación, nosotros hablamos que hay que verla como una mesa de 2 patas. Una es el hogar y otra el centro de estudio. Es totalmente influyente el medio donde se desarrolla la persona y hacia ahí estamos trabajando. Alexis, tú sabes que dentro de todos los logros que hemos estado destacando, porque anteriormente, no sé si estuviste viendo al equipo con José Campuzano, Maricarmen Rojas, Gilbert Guzmán y demás, analizábamos los avances, lo positivo. Son muchos los avances. Hay muchos logros, pero también yo me pregunto si será cierto el tema o la situación de que el tiempo desgasta a un gobierno. Eso es así, desgasta un gobierno, sobre todo porque el presidente está empezando su 7º año. El día de hoy empieza un 7º año, le queda todavía uno, y suenan campanas de que lo que ha pasado hace una semana con la aprobación de la ley de partidos con primarias abiertas, que era la posición que tenía el presidente Medina, le va a dar una puerta a que se pueda modificar o cambiar el artículo transitorio que impide que el presidente se reelija nuevamente. Y el argumento que utilizan ahora es que al único dominicano del país completo al que se le impide una repostulación a la presidencia es a él. Mire, una vez planteamos acá que muchos, desgraciadamente, han creado el fantasma de la reelección o repostulación del presidente, porque quien reelige es el pueblo. Y les reiteramos nueva vez, el presidente está tratando de llegar al 100% de lo prometido al pueblo para satisfacer esa oferta que él le hizo al pueblo dominicano. Saquen eso de sus cabezas. El presidente está trabajando en favor del pueblo. Eso es lo principal que tiene el presidente. No visualicen nada de eso. Esos son cantos de sirena para tratar de distorsionar la ejecutoria del presidente. Pero no tiene menos verdad que ese transitorio tiene un nombre y un apellido, Danilo Medina. Es cierto, eso es cierto. Lo podemos tonar, mirar, ponerle el matiz que queramos y tiene un nombre y un apellido, Danilo Medina. Es cierto. Ahora bien, miren, aquí desgraciadamente nosotros siempre vivimos discutiendo de pelota y de política.
y son cosas en lo que difícilmente el dominicano llegue a armonizar. Pero le volvemos a decir, no importa lo que ustedes escuchen, Danilo Medina y su gobierno no se hará un espacio, un ápice de espacio de trabajo en favor del pueblo dominicano, porque para eso fue electo y para eso él designó sus funcionarios. Y nosotros vamos a seguir trabajando en ese sentido, día y noche, día tras día, porque para este gobierno lo más importante que tiene la República Dominicana es su pueblo, es su gente. Mire, es así. Las visitas sorpresas, el presidente ya tiene 6 años. Así es. Incansable todos los domingos, la salud, todo esto. ¿Con qué usted se queda de los logros del gobierno? Bueno, en honor a la verdad, le voy a plantear nueva vez, me quedo con el todo. Okay. Porque a Dios la gracia, pertenecemos a un gobierno que ha venido a ser un punto de inflexión en la línea quebrada que llevaba no solamente la economía dominicana, no afecta, sino viendo todo desde el punto de vista global para convertirse en ese punto de inflexión que rompe con muchas de las acciones. Y recuerden esto, el presidente planteaba en su primera campaña un eslogan que estaba dividido en 3 partes: continuar, corregir, hacer, lo que nunca se había hecho. Se continuó lo que estaba correcto, se corrigió lo que desde la óptica de nosotros no estaba correcto y se está haciendo lo que nunca se ha hecho, porque por ahí hay una frase muy célebre que dice que quien dedica su tiempo, dedica su vida, y el presidente dedica domingo tras domingo tiempo para ir a escuchar a aquellas personas que no tienen la capacidad de ir hasta el Palacio Nacional. Las acusaciones de corrupción manchan la obra de gobierno del presidente. Ahí iba yo con eso. O sea, Caminero mencionó la inseguridad, sí, pero no solamente lo de la corrupción, sino también la impunidad. Mire, esas denuncias de corrupción, vamos a hacer un pequeño análisis retrospectivo. ¿Qué ha venido a ocurrir? Como el presidente Danilo Medina está focalizado en que en la República Dominicana haya transparencia en todas las ejecutorias de servidores públicos, por eso ustedes están visualizando cómo hoy se pueden judicializar y mencionar nombres de personas, porque el presidente no tiene vacas sagradas, pero mucho más aún. Si una persona comete una acción que va en desmedro de la gran mayoría o del erario público, debe ser responsable por sus acciones. El presidente ha tomado acciones. Nosotros les decíamos anteriormente que no sabemos cómo hay personas que se arriesgan a tratar de cometer actos impuros, porque es que el gobierno, el presidente ha puesto demasiadas trabas para evitar que las personas quieran enriquecerse con el dinero del pueblo. Y por eso les reiteramos, es que ustedes ven cómo el presidente Danilo Medina ha aperturado y separa las funciones de los poderes. No trata de inmiscuirse en ninguna de las acciones que correspondan. Y el Poder Judicial le corresponde actuar con responsabilidad ante los casos que son denunciados. Nosotros hemos dicho que muchos, inclusive personas que tienen la facilidad, como ustedes, de estar a diario en la televisión, que andan vociferando cosas, pero no son capaces de ir a un tribunal, porque es muy fácil tratar de dañar una imagen que se ha ido construyendo en base a sacrificio. Usted dura años construyendo en favor de la gente, pero aparece una persona que en segundos quiere dañarle, pero no lo van a lograr. Y aquí voy a concatenar con su pregunta, Loreni. El desgaste de los gobiernos y los presidentes es natural. En el caso del presidente ha sido con menor influencia porque es un presidente que está dedicado a trabajar en favor de la gente. Es un gobierno que vive innovando para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Por eso ustedes sienten el respaldo que tiene el presidente Danilo Medina en el seno del pueblo. Y ojo con esto, no son poses. Danilo Medina, al que ustedes ven, que se detiene en un semáforo, es el mismo Danilo que ustedes lo van a ver en el Palacio Nacional, pero es el mismo Danilo Medina que usted lo va a ver en su casa. Es la persona frontal, que si tiene que decirle, Caminero, ¿por qué me hiciste eso? Te lo va a decir. Porque el presidente, les voy a decir esto, no solo ha venido a humanizar la posición de presidente,
ha venido a ponerle rostro humano y para que el pueblo dominicano vea que los presidentes son seres de carne y hueso, que como todos, ser humano, tiene virtudes y tiene defectos desde la óptica de los demás. Pero el presidente tiene tantas luces que gracias a Dios su gobierno puede ser un faro de luz que está siendo visto desde zonas extranjeras o países diferentes a la República Dominicana. Ustedes no ven lo que acaba de hacer el Scotiabank. ¿Y qué planteó el presidente del Scotiabank? Que hacer negocio en la República Dominicana le agrega un plus por el factor de certidumbre. Este es un gobierno que trabaja con transparencia y responsabilidad, porque siempre que se ponga la persona en el centro de la toma de las decisiones de las políticas públicas, se pensará primero en las personas más que en las acciones para repercutir en favor de pocos. Y eso es lo que hace Danilo Medina. Alexis, muchísimas gracias. A ustedes. Mira, la pasión que Alexis impregna, de verdad, que es contagiosa. Una vez más si yo fuera presidente, lo tirara todos los días, no, que claro fuera a que defender sí, el claro gobierno. que sí. La verdad es que no. Y Alexis sabe que siempre ha tenido la puerta abierta. Él no se deja tomar mucho porque él ubica los momentos precisos para presentarse. Y tenemos que decir que las informaciones que nos da siempre son primicias. Lo que sucede es que hay que administrarse. ¿Se administra usted? Claro, los recursos humanos son como los recursos económicos, hay que administrarlo. Mira, antes de cerrar, se cambió ya la tradición por completo de los cambios en el gabinete gubernamental, ya no suena... Si le damos seguimiento a la ejecutoria del presidente, el presidente no está en ese sentido predeterminado a que en el 16 de agosto hay que hacer algo. Él quita cuando hay que quitar. Cuando él entiende que hay que quitar a una persona, él lo mueve y sencillamente, porque el objetivo del presidente es gobernar para la gente, y si una persona él entiende que no necesariamente haya hecho lo incorrecto, pero dentro del engranaje de la maquinaria estatal está dilatando un poco la producción serial en favor de la gente, él decide colocarlo para entrar otra persona que vaya a la misma velocidad que él impregna. Bueno, muchas gracias, Alexis Lantigua. Fue la entrevista con el viceministro administrativo de la presidencia, Alexis Lantigua. Ustedes, amigos televidentes, no se vayan. Le dejamos precisamente con uno de los puntos fundamentales de Danilo Medina, porque son todos los domingos que va el día libre, lo dedica precisamente a visitar a ciudadanos, a cooperativas, da financiamiento. Vamos a ver a Julio Vargas con un trabajo sobre las visitas sorpresas. Las grandes inversiones se están haciendo en la zona rural de la República Dominicana. Al arribar al segundo año de su segundo mandato, el presidente Danilo Medina continuó las visitas sorpresas y aunque algunos sectores afirman que estas acciones del mandatario son actividades populistas que usurpan las competencias de instituciones específicas del Estado, este las defiende a capa y espada. Las grandes inversiones se están haciendo en la zona rural de la República Dominicana y lo estoy haciendo porque en mi campaña la gente me dijo que yo iba a pedir su voto, pero que cuando ganara las elecciones nunca más iba a pasar por ahí. Pues yo estoy pasando todos los domingos porque ha llegado el momento de reivindicar también a las personas que viven de la agropecuaria porque son los que producen los alimentos que necesitamos para vivir. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que yo quiero que ustedes valoren y defiendan. Estamos haciendo una obra extraordinaria en la República Dominicana. Una obra que se expresa en todos los sentidos, donde quiera que el gobierno invierte un centavo. Ustedes tienen que defender la obra del gobierno. Sectores advierten que las acciones del primer mandatario no son tan beneficiosas para la sociedad y que, contrario a lo que revela la Dirección de Comunicación de la Presidencia, el Poder Ejecutivo no ha cumplido ni siquiera con el 30% de los compromisos asumidos. El presidente no ha cumplido ni siquiera un 8% de lo que ha prometido. O sea que se ha quemado con un 92%. En ninguno de los lugares donde supuestamente ha cumplido, él no tiene un lugar, una comunidad donde pueda decir que le resolvió el problema de vida a la gente.
Según cifras oficiales de las 31 provincias que tiene el país, las más visitadas son Azua y San Juan, con 15 visitas cada una. La primera con un total de 115 proyectos programados con una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, mientras que en San Juan se han ejecutado 151 proyectos y una inversión superior a los 8.000 millones de pesos. No obstante que el Distrito Nacional alcance las 19 visitas sorpresas, superando las demás provincias, los proyectos apenas llegaron a 86, lo que indica que la Casa del Gobierno ha centrado sus esfuerzos en el sur del país. Sin embargo, para el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido Revolucionario Moderno, Leonardo Faña, estos financiamientos perjudican a quienes se ven comprometidos con las visitas sorpresas. Y la mayoría de esos préstamos que se han hecho no se van a poder pagar, todos se perdieron. Si tú te vas a los productores de jengibre, quebrados, los productores de tallota, los de orégano, los de habichuela, los de ajo, los de cebolla, los de papa, los de arroz, los de carne de pollo, los de huevo, lo de leche, todo quebrado. Pese a esto, hay otras provincias del país que en los 6 años de gobierno de Danilo Medina han sido visitadas en menos de 4 ocasiones, como Valverde, La Romana y Hermanas Mirabal, que entre las 3 suman 16 proyectos en total. No obstante, aún hay sectores que piden al presidente acudir a ellos en una visita sorpresa. En esta comunicación le estamos solicitando al señor presidente de la República ser incluidos entre los beneficiarios de esa visita sorpresa, ya que nosotros ese proyecto de 6.000 tareas de terreno que estamos solicitando es precisamente con la idea de siembra de cacao. ¿Por qué? Porque una familia que tenga 30 o 50 tareas de cacao automáticamente deja de ser pobre. Las irregularidades tienen su espacio en las visitas sorpresas, según las numerosas denuncias de la oposición, que afirman que la corrupción que se da al ejecutar estos proyectos, más que beneficiar, empobrece. Y en la mayoría de los casos de la visita sorpresa y de la promesa, también se ha implementado un sistema de corrupción, porque cuando hacen un préstamo, ellos ponen como condición que ese préstamo tú tienes que comprar, si es para conejos, la jaula de los conejos tiene que comprárselo a fulano. Y eso es corrupción, se la encarece, se la ponen a sobreprecio. A esto se le suman las quejas de ciudadanos por la inoperancia en los proyectos pautados en las visitas sorpresas realizadas por el presidente Medina. La palabra del presidente ha sufrido lo mismo en las visitas sorpresas que en la reelección y hasta en los acuerdos con los partidos aliados, que no han cumplido nada, ni se ha hecho nada. La visita sorpresa la ha realizado el Departamento de Prensa del Palacio Nacional. Esa ha sido la ejecución que ellos han hecho. Una promoción sin ningún tipo de sostén, ni ningún tipo de base que ayude, ni haya. Por eso en las estadísticas es imperceptible esa visita, como hemos dicho anteriormente, no ha mejorado en nada. Para bien o para mal, el presidente Danilo Medina ha realizado a lo largo de sus 6 años de gobierno exactamente 216 visitas sorpresas, mismas a las que con luces y sombras se han destinado más de 37.751.745 pesos y a las que aún faltan destinar más de 20.000 millones de pesos, que saldrán de las diferentes instituciones involucradas en la ejecución de los compromisos asumidos por el mandatario. Para Noticentro, Julio Vargas. Gracias amigos y amigas de Despierta RD. Hoy vamos hasta las 9 de la mañana. Estamos haciendo contacto para ver el ambiente en el Congreso Nacional, para ver las actividades. Ahí ustedes ven algunas imágenes. Estamos preparando, me dicen que me arregle los lentes. Gracias. Todas estas actividades que hay. Aquí hay una algarabía. Gracias Lorraine y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y continuando con la serie de entrevistas especiales, analizando estos 2 años del segundo periodo de Danilo Medina, ahora tenemos a Enrique Caminero. Luis, un hombre, Julio Enrique Caminero, un hombre de nosotros también, pero que es un economista de larga data y que nos va a dar algunas pinceladas sobre qué cree, voy a comenzar, sobre esta gestión en el segundo periodo de lo constitucional de Danilo Medina. Buenos días. Buenos días, amigos, amables televidentes, buenos días a ustedes, gracias por la oportunidad que nos brindan de venir a compartir con este selecto grupo que ha pasado previo a mí para analizar la obra de gobierno de Danilo Medina, como decía el predecesor Alexis, de que hay que ver los 6 años, no los últimos 2 años, planteaban él. Ahí está en la prensa lo que son
todos los logros que el gobierno dice que ha hecho en estos 6 años, diríamos los últimos 2 años, ahí muchos están a la vista de todos. Los gobiernos se caracterizan en algunos casos por ejecutar obras, que es como si ocurre en Estados Unidos, que hay obras que tú la identificas con un presidente X y le ponen el nombre a esa ley que aprueba la ejecución de esa obra. Desde el punto de vista de la macroeconomía, de los aspectos macroeconómicos, como es lo que tiene que ver con la política monetaria y la política fiscal, los últimos 2 años del presidente Danilo Medina se han visto favorecidos por factores externos y factores externos que a su vez pueden afectar los próximos 2 años. Nos explicamos. A partir del 2015, la factura petrolera, es decir, el precio del petróleo en los mercados internacionales comenzó a reducirse de manera estrepitosa, puede decir. Y eso impactó favorablemente en la economía dominicana desde diferentes perspectivas o afectando positivamente diferentes variables. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago de la República Dominicana, que había tenido un punto muy alto a la altura del año 2009-2011, que se acercaba al 8 al 9% del PIB, ha bajado a niveles que es por debajo de 2% del PIB en términos numéricos. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos era de 3.880 millones de dólares en el 2012, ha bajado a 165 en el 2007. En el último informe de la economía que presenta el Banco Central habla de que este déficit se ha reducido a 141 millones de dólares. ¿Y esto se ha debido a qué? A que el precio del barril de petróleo, después de haber llegado cerca de los $100 el barril, se ubicó en el 2016, en febrero, en menos de $30. Pero ahora está sucediendo lo contrario. Se hizo el presupuesto en base a 49, $50 y sin embargo se ha encaramado en algunos momentos más de 70. Por eso te decía que un factor, o sea, factores externos que favorecieron, ahora esos mismos factores externos pueden favorecer. Porque ¿qué ocurrió? Cuando baja el precio del petróleo, entonces tú tienes unos niveles de inflación más bajos. Fíjense que hasta el momento en que cambia la tendencia del precio del petróleo, la inflación anual, interanual, al momento, en ningún momento llegaba a la inflación meta que se ha fijado el Banco Central en los últimos años, desde que estableció su estrategia de política monetaria basada en un esquema de inflación. Se estableció una meta de un 4% y solamente en este año ha superado esa meta del 4%, que se ha colocado en 4.43% interanual cuando compara julio de este año contra julio del año pasado y en 4.63% cuando compara junio de este año contra junio de este año. Pero esa reducción del precio del petróleo que te afecta la inflación de manera positiva, es decir, te mantiene la inflación a niveles bajos, el sector transporte, el sector impactado por el combustible que te hace bajar la inflación a niveles de tasa cero en algunos meses, pero también eso significó bajar el subsidio al sector eléctrico. Y cuando se baja el subsidio del sector eléctrico de un promedio que en algún momento llegó a 1.200, 1.500 millones de dólares, te bajó a 400 millones de dólares, entonces es menos presión sobre las finanzas públicas. Y también menos presión para tú subir los combustibles, para tú subir la tarifa. Todo eso estuvo ocurriendo, pero también el país se favoreció porque en los últimos 2 años, hasta el 2015, cuando el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, decide modificar su política de expansión monetaria, había abundancia de capitales en los mercados internacionales. Entonces eso posibilitaba que el país saliera a los mercados internacionales a colocar bonos y a obtener recursos a bajas tasas de interés, a bajas tasas de rendimiento en términos relativos. Pero esos mismos factores que te favorecieron también te crean un problema por otro lado. Es decir, cuando tú dices, bueno, yo estoy viendo los periódicos en el día de hoy, en todas las páginas centrales de los periódicos están las grandes realizaciones del gobierno, 2012, 2018, para tú hacer todo eso, independientemente del impacto, independientemente de cuál es el nivel de impacto que tiene cada una de esas acciones, es decir, si me resuelve el 20% del problema, o si me resuelve el 70%, o si me resuelve el 100% del problema, es que necesito un presupuesto para ello. Pero todos los años, durante los últimos 12 años, ¿qué se ha enviado al Congreso? Se ha enviado al Congreso un presupuesto con déficit, que ha sido, en el caso del presidente Danilo Medina, si lo vemos en términos nominales, en términos de peso, un promedio
de un presupuesto que se envía al Congreso con un déficit que ronda los 80.000 millones de pesos, 85.000, 75.000 millones de pesos. Entonces, ese déficit, ¿en qué se traduce? Se traduce en deuda. Entonces, tú has tenido como contraparte de esas ejecutorias una deuda que ha crecido de manera acelerada. Y ahí me voy yo justamente con esa interrogante que nos surge. ¿Está correcto que el país se siga endeudando para pagar intereses, para subsidiar ciertos temas económicos que el país necesita y sabiendo que a veces el pago de esa deuda no va equitativo con lo que se genera? Bueno, mira, muchas veces a mis alumnos yo le pregunto, ¿usted puede vivir indefinidamente en el tiempo sobreendeudándose? La respuesta unánime es que no. O sea, en ningún país puede vivir indefinidamente en el tiempo endeudándose. Para algunos economistas a nivel local te dicen, mira, sí, es que si salimos a colocar, parece que a los agentes internacionales, a los agentes económicos... Tienen confianza. Tienen confianza y no les preocupa el problema. Pero a nosotros nos debe preocupar el problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dedicando al pago de intereses de la deuda, solamente al pago de intereses de la deuda, la partida más grande del presupuesto después del presupuesto de la educación. Es decir, en el 2018... ¿Por dónde andamos? En el 2018 se está contemplando 134.000 millones de pesos para el pago de la deuda. Solamente el servicio de intereses de la deuda. Ese presupuesto solamente es superado por el presupuesto del Ministerio de Educación, que son 152.000 millones de pesos, pero ni siquiera el de salud, que son 78.000 millones de pesos, ni el de obras públicas, que son 98.000 millones de pesos. Entonces, si una economía que esté a ese nivel es una economía que debiera preocupar. Sí, Caminero, ahí la pregunta siempre ha surgido, cuando cada 3 meses o cada 2 meses o anual, el Banco Central habla de crecimiento. Entonces la gente, el común, lo decíamos ahorita, en la calle decía, ¿cómo es posible que ha crecido si yo me he empobrecido? ¿Qué explicación hay? Me gustó la intervención de Mari Carmen Rojas. Sí, Creo que sí. es familiar de la otra señora que No, tiene mi mismo nombre. Donde ella decía que cuando salen a hacer los reportajes, entrevistar a la gente, les da la misma respuesta. Nosotros como economistas decimos lo siguiente, para nosotros decir que la cifra de crecimiento que muestra el Banco Central, nosotros tendríamos que tener la misma infraestructura presupuestaria, tecnológica y humana para hacer un cálculo y decir, mira, ese cálculo que tú dices no es ese, es este. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes una economía que efectivamente ha crecido por encima, en promedio, del 6% durante estos 6 años de Danilo Medina, pero es una economía que tiene ese handicap que le decía, que está creciendo con deuda. Si la deuda parece crecer más rápido que el crecimiento del PIB, eso te implica que tú tienes que destinar el 45% de los ingresos tributarios para el servicio de la deuda. Pero también tú tienes que ver cuáles son los sectores de la economía que están creciendo. Ahora, después tienes que ver cómo se distribuye ese crecimiento. Es decir, tú tienes una alta concentración del ingreso, tú tienes una alta concentración de la actividad económica. Entonces, cuando se habla de crecimiento, ese crecimiento impacta en esos sectores que concentran la actividad económica, entonces no te impacta allá abajo. Después tienes que irte a la composición del empleo. Después tienes que irte en los niveles de ingresos. ¿Por qué es que la población se queja? Tú dices a la población, mira, la economía creció un 6, creció un 7. Te puede decir alguno, ojalá crezca un 15, ojalá crezca un 20. Ahora, ¿qué ocurre? Que mi salario, o sea, el 80% del salario de los empleados. Se va en transporte. No, que es menos de 20 mil pesos. Sí. Y tú tienes un costo promedio de la canasta básica que ronda los 30.000. Entonces, que su dinero no le alcanza. Tú me decías que crece, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, si yo tengo que dedicar el 20, el 25%, aún con estas intervenciones del metro y de ahora del teleférico, el dominicano todavía de a pie tiene que dedicar entre el 20 y el 25% de su salario para transporte. Nada más para transporte. Y en muchos casos está desesperado por conseguir un empleo. Y si él está ubicado, diríamos, en Santo Domingo Este, y el empleo que encuentra está en Herrera, él dice, necesito el empleo, pero no lo puedo tomar porque un empleo de 15.400 pesos, donde yo tengo que destinar 125 pesos diarios para un plato del día, más el 25% de esos ingresos para el tema de transporte, entonces él... Se gasta. Entonces, que dice crecimiento, él sintiera como que si no le impactara. Porque entonces tiene que ver también cuáles son en un momento determinado los motores del crecimiento de esa economía. Por ejemplo, en el último informe de ahora, uno de los sectores que dice que más creció es el sector comercio.
Entonces tú tienes en los últimos años que el sector comercio se concentra cada día más. Tú tienes que, cada vez que una plaza comercial se instala en un lugar, desplaza el 30% de los pequeños negocios que están por ahí. Pero esos pequeños negocios, ¿qué es lo que tienen? Tienen deliveries, muchachos que andan en un motorcito, que el colmado no le puede pagar, más allá de la mitad de lo que es el salario mínimo más alto, sector privado. A veces trabajan hasta por la propina. Entonces, es decir, te trabajan por la propina, pero él es un empleado. Sí. Entonces, si ese es el nivel de empleo, porque esa es otra cosa. Si tú ves que el presidente en el mes de febrero te dice, durante mi gestión se han creado 619,000 empleos, estos son 120,000 empleos por año. Sin embargo, la tasa de desempleo te sigue siendo la misma, 5% si tú la mides como tasa de desempleo abierto o 14% si tú la mides como tasa de desempleo ampliada. Entonces tú dices, bueno, es que el problema quizás no se agrava, pero está ahí. ¿Por qué? Porque tú me estás creando una cantidad menor de empleos todos los años a la que se está incorporando al mercado de trabajo. Bueno. Mire, yo quiero agradecerle, o queremos agradecerle su participación, sobre todo porque nos da muchas luces de la realidad. O sea, que tú me dices que ya terminé. Sí, se ha terminado. Ay, pero usted Estamos comenzando. Usted sí la pican suave. Estamos comenzando. Él estaba todavía en el preludio. No, Gracias, preocúpate que cualquier momento de esto tú vienes del programa para acá. Gracias. Okay. Julio Enrique Caminero, que está desde a la misma hora. A las 5 de la mañana. Así es. Gracias a nuestro economista Julio Enrique Caminero por estas informaciones importantes. Ahora vamos a ver un interesantísimo trabajo que nos tiene nuestro compañero Cristian Cabrera, denominado El Menudo. Adelante, Cristian. Esos 3 pactos que estaban fijados en plazos ya están sobrepasados. A 2 años del segundo mandato del gobernante Danilo Medina no se ha logrado un pacto fiscal, tampoco el eléctrico y ni hablar de la disminución de la tasa de desempleo. Finalmente una tasa de desempleo igualmente alta, entre el 13 y el 14%, con el agravante de que hay una informalidad mayor. Tenemos que el 58% del empleo es informal y con el agravante adicional, además, de que lo que está creciendo es la informalidad y no la formalidad. Si yo fuera gobierno, yo me preocuparía por todas esas situaciones que son totalmente adversas y dejaría de regodearme de un crecimiento de economía basada en la inyección de un financiamiento que crece 3 veces más rápido que el crecimiento de la economía. El endeudamiento preocupa. Hace 2 años la deuda se colocaba $5,000 millones por debajo de los más de 43,000 millones en la actualidad. Estos 2 años han sido más de lo mismo, modelo que sustentado en alto endeudamiento, a tal extremo que del 2012, de septiembre del 2012 a julio del 2018, el presidente Danilo Medina ha incrementado la deuda en un 70%. Un país donde no hay esperanza para la juventud, no es verdad que la política económica es correcta, es inadecuada, crea desigualdades, aumenta las desigualdades. Cada día vemos gente más andando en helicóptero, mientras el 80% de la población gana menos de 20,000 pesos. Hace tiempo se habla de la falta de eficiencia en el gasto público. Muchos esperan que el gobierno se replantee el manejo del mismo en estos 2 últimos años restantes. En un reporte especial para Despierta RD, Cristian Cabrera. Gracias a los amigos que están aquí con nosotros, que se han mantenido desde las 6 de la mañana en este programa especial, y de inmediato vamos a conversar con el historiador Juan de la Cruz. Vamos a darle un toque histórico a este día. Juan, ¿qué significa para el pueblo dominicano la Guerra de Restauración? Es el acontecimiento más trascendente que ha tenido la República Dominicana en sus casi 200 años de vida republicana. Y digo esto porque, si bien es cierto que la independencia nacional marca el punto de partida de lo que es la nacionalidad dominicana, no es menos cierto que es la Guerra de la Restauración el hecho histórico que involucra a mayores actores de la vida nacional. ¿Por qué? Porque las batallas que se dieron posterior a la independencia integraron a parte importante de la población, pero no como la Guerra de la Restauración. La Guerra de la Restauración se puede decir que todo el pueblo dominicano
se integró activamente a este acontecimiento. ¿Qué población teníamos, Juan, en esa época? Y el ejército, por ejemplo, ¿cómo se conformó? Si ese ejército de 1844 que comenzó a formarse ya estaba lo suficientemente entrenado para lograr derrocar a la potencia más importante de la época, ¿verdad? Lo cierto es que no hay censos, vamos a decir, concretos que nos den una cifra exacta, pero se estima en alrededor de 200.000 personas. Solamente éramos había en el país en ese momento. Cuando enfrentamos a la corona española, que era el poder. Y de los que participaron en esa batalla, en esa guerra tan importante, alrededor del 80% eran campesinos los que se integraron activamente a esa acción. Tan es así que el ministro de Guerra, Pedro Francisco Bonó, cuando visitó el campamento de Arroyo Bermejo, que dirigía Gregorio Luperón, prácticamente hace el pase de lista y se da cuenta de que la mayor parte eran campesinos que andaban incluso en cuero de la cintura para arriba, sí, claro, y que le habían logrado quitar armas, que tenían armas muy modernas porque se las habían quitado a los españoles, pero eso nos dice a nosotros que nuestros campesinos andaban descalzos, andaban sin camisa, muchos de ellos, o con camisa raída, es decir, deshilachada. Eso demuestra que prácticamente fue un pueblo, el pueblo llano que se integró a esta guerra de la Restauración y que logró, con la táctica de guerra de guerrillas, vencer a una tropa, a un ejército, vamos a decir, tan poderoso como el ejército español, que había peleado en Filipinas, en Asia, en África, en la misma Europa, que había peleado en Europa con los poderes, con los distintos poderes, y en el Caribe, en este caso, también había tenido participación importante, de manera que en ese sentido se puede decir que nuestros patriotas, con esa, vamos a decir, insuflado de ese sentimiento nacionalista, lograron de verdad enfrentarse a un ejército con esa característica, que no estaba impuesto a lo que era la guerra de Manigua o a la guerra de guerrilla, sino que estaba impuesto a lo que era la guerra convencional o la guerra clásica, de enfrentamiento de un ejército contra otro. Entonces, el propio José de la Gándara, lo escribe en sus memorias, lo dice en su memoria, en su libro sobre la anexión y guerra en Santo Domingo, donde dice que prácticamente los españoles no sabían de dónde salían estas personas y que lo atacaban y que se retiraban, dice, no por miedo, porque no tenían temor, sino por prevención se retiraban. Juan, finalmente, ¿qué nos enseña brevemente la restauración? La restauración nos dice que el pueblo dominicano, en distintos momentos en que ha habido sectores que han querido, vamos a decir, sustraerle su soberanía, ha sabido con mucha gallardía retomar la lucha por la soberanía nacional. Ha sabido enfrentarse a poderes extraordinariamente fuertes, como es el caso de España, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso del ejército haitiano, que en su momento fue también muy fuerte. Ha sabido enfrentar poderes extranjeros poderosos para rescatar lo que es la soberanía del pueblo dominicano. Bueno, muchísimas gracias al profesor Juan de la Cruz por darnos estas pinceladas sobre la gesta histórica de los restauradores. Celebramos 155 años de aquellos hechos que nos reafirmaron como nación. Hacemos una pausa y en breve con más contenido aquí en Despierta RD. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.